¿No? Ya. Buenas noches, profesor. En este caso, a mi grupo, el grupo número 4, nos ha tocado el tema de Lima Caucho. En primer lugar, vamos a presentarles la reorganización de sociedades. Siguiente. Que en primer lugar tenemos la reorganización simple, que en el momento que ocurre una reorganización simple, la empresa segrega bloques patrimoniales a una o más empresas y en su beneficio obtienen acciones o participaciones de las empresas segregadas. Y este tiene una incidencia contable en cuando la empresa incidente va a asumir como inversiones financieras la obtención de acciones o participación, mientras que la empresa que obtiene el bloque patrimonial plasmará un aumento o disminución de patrimonio en sus estados financieros. En segundo lugar tenemos la decisión. Vamos a hablar sobre la decisión propia e impropia. Por una parte tenemos la decisión propia, que en donde el patrimonio de la empresa se puede dividir en dos o más bloques patrimoniales que originarán nuevas sociedades, lo que extinguirá la personalidad jurídica de la empresa existente. Y por otro lado tenemos la decisión impropia, el cual el patrimonio de la empresa escindente se distribuye a una empresa ya existente en el mercado, por lo que éste sigue manteniendo su personalidad jurídica. Y tenemos la incidencia contable cuando se emplea la escisión. En esto ocurre de dos maneras. Por un lado, tenemos la escisión propia, que en los estados financieros de las dos nuevas empresas reflejará un nuevo patrimonio, mientras que en la decisión impropia ocurre una disminución del patrimonio de la empresa ya existente y un aumento de patrimonio en la nueva empresa reflejados en sus estados financieros. Y por último tenemos la fusión. En este caso hablaremos de la fusión propia e impropia. En la fusión propia existe la peculiaridad de permitir que las sociedades comerciales se unan con otra empresa para así formar una nueva empresa con una nueva personalidad jurídica. Además de la transferencia de patrimonio a la nueva empresa, también se transfieren las obligaciones y las cuentas por pagar. Estas deberán ser asumidas también por la nueva empresa. La fusión impropia, que también denomina la fusión por absorción, que es después de darse la fusión no se conforma una nueva empresa. En cambio, la personalidad jurídica de una de las empresas fusionadas se mantiene y engloba el patrimonio de la empresa absorbida. Además de la adquisición de patrimonio de la empresa absorbida, también se transfieren sus obligaciones y cuentas por pagar. Estas deberán ser asumidas también por la empresa que absorbió a la empresa que tenía dichas obligaciones. Y su incidencia en la contabilidad es cuando la empresa adquiriente tomará los activos, pasivos y patrimonios de la empresa que fue adquirida, por lo que estos se sumarán a sus estados financieros. Bueno, entonces ahora le toca a mi compañero Carlos, ¿verdad? Entonces, en la pregunta 2. Así es. Muy bien, Carlos. Ahora, para la pregunta 2, ¿cuál de las tres figuras societarias expuestas en la pregunta 1 se podría haber usado para atenuar o remediar la situación del Lima Caucho? Consideramos que de las tres figuras societarias expuestas en la primera pregunta, se podría haber usado la fusión impropia para atenuar la situación de Lima Caucho. Y opinamos esto porque si Lima Caucho hubiera absorbido ya sea una de sus empresas subsidiarias o una tercera empresa que presentara ingresos constantes y elevados, esto hubiera ayudado a asumir los gastos de Lima Caucho y podría haber sobrevivido durante la coyuntura sanitaria del COVID-19, época en la que la empresa no pudo operar y presentó pérdidas sustanciosas. Muy bien. Pasamos con mi compañera Nicole. Sí, bueno, como nos dice la primera pregunta de la segunda parte es identifique y explique cada uno de los procedimientos concursales que se aplican en la legislación concursal que se pueden aplicar en el caso de Lima Caucho. Bueno, mi grupo ya hemos considerado que es el proceso concursal ordinario, ya que la Junta General de Accionistas en el año 2020 decidió disolver y liquidar la empresa. Por lo tanto, ese mismo año se empezaría con la implementación del proceso concursal ordinario. Pues aunque la empresa no tiene gran cantidad de deudas, los activos se han visto disminuidos y las ventas han bajado de manera exponencial. Por estos dos factores, la empresa ha tenido una pérdida significativa en el estado de resultados, que es de menos 52%,
y al tener menor cantidad de activos va a ser más difícil pagarle a los acreedores. Y es con este procedimiento ordinario que se logrará pagar al menos un porcentaje de las deudas que tenga la empresa a todos los acreedores. Luego que Indecopi evalúe y acepte que se acoja al sistema concursal, se dará inicio con la invitación de todos los acreedores a través de la solicitud de reconocimiento de créditos que se debe presentar con pruebas del monto a pagar. Los primeros en recibir el pago siempre serán los acreedores laborales y al acogerse a este proceso, los accionistas serán reemplazados por la junta de acreedores y ellos serán los que tomen todas las decisiones relacionadas con la empresa. Muy bien, entonces ahora me toca a mí la última pregunta, donde dice, explique la incidencia de los procedimientos concursales en la contabilidad. ¿No? Entonces, para comenzar a responder esta pregunta, vamos a definir con respecto al tema de los procedimientos concursales, el cual ya mi compañera Nicole nos dio una pequeña orientación. Entonces, el procedimiento concursal es el conjunto de medidas, etapas legales que se aplican cuando una empresa se encuentra en una situación de insolvencia, ¿no? Es decir, cuando no puede cumplir con sus obligaciones financieras. Entonces, este proceso concursal es un proceso de estrategias equitativas, ¿no? Ante las obligaciones financieras que tiene la empresa. Este proceso puede ser desarrollado tanto por las empresas, por la junta de acreedores y la junta de directores, ¿no? Ahora, ¿cuáles son sus incidencias en la contabilidad? En este aspecto he hallado tres incidencias, ¿no? La primera que es la incidencia en los activos y pasivos, ¿no? En los elementos contables básicos, ¿no? ¿De qué manera incide en este punto? Bueno, al, al realizarse movimientos ante las obligaciones financieras, tanto los activos como pasivos tienen que actualizarse constantemente para poder contar con la información necesaria y poder cumplir con las obligaciones en base a esa circunstancia que se encuentra la empresa, ¿no? La segunda es la incidencia, el otro segundo proceso, perdón, el segundo es la incidencia en los estados financieros, ¿no? Este proceso concursal tiene una incidencia en la contabilidad mediante los estados financieros, donde también los estados financieros tienen que constantemente actualizarse para poder brindar una situación económica y financiera de la empresa. Y en la tercera incidencia encontramos que también incide en los ingresos y gastos, ¿no? En el proceso concursal, la empresa va a seguir obteniendo tantos ingresos como gastos y estos tienen que ser registrados de manera según la ley de manera la ley que nos comenta, ¿no? Entonces estos deben ser obviamente deben estar comentados y ¿cómo se llama Ah, no, mencionados en las mismas cuentas para poder brindar una mejor información. Listo, eso sería todo con mi grupo, ¿no?